Lo que voy a decir pueda sonar un poco controversial, pero es mi punto de vista. Somos Homo sapiens y evolucionamos para alimentarnos de carne. Aunque comas 3 veces al día, seas deportista o incluso aumentes de peso, puedes estar sufriendo de desnutrición por hambre oculta. No hablamos de falta de calorías, sino de carencia de micronutrientes esenciales para vivir una vida plena. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI más de 2.000 millones de personas en el mundo coman todos los días y aún así estén desnutridas? Detrás de cada cifra de crecimiento económico, de cada campo sembrado y de cada supermercado repleto, existe una verdad incómoda. Estamos alimentando generaciones enteras con calorías vacías. Este problema no solo enferma, también limita la educación, la productividad y el futuro de nuestras comunidades. Hoy nos acompaña Juan Antonio Ruano, científico guatemalteco, doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos, investigador con publicaciones de alto impacto y pionero en iniciativas de biofortificación y nutrición aplicada a la agroindustria. Su trabajo conecta ciencia, agricultura y salud pública y nos reta a repensar cómo producimos y consumimos alimentos. En este episodio nos atrevemos a cuestionar el modelo que sostiene nuestra alimentación y encarar una realidad que pocos quieren ver, pero que nos afecta a todos. Un hambre invisible que nos está costando el futuro a Latinoamérica. En AgroEvidence by Mickey Lab abrimos el debate. ¿De qué sirve producir más si lo que llega al plato cada vez nutre menos? ¿Y qué podemos hacer hoy para enfrentar estos desafíos? Juan Antonio, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal Colombia? Todo bien, Michael. Gusto de saludarte y un gusto poder estar con vos hoy. Acá, todo súper bien por acá. ¿Vos cómo vas? Bueno, bien, todo bien, gracias a Dios. Este episodio de verdad que tengo mucha expectativa porque es un tema súper importante que debería conocer no solo la gente que está en la agroindustria, sino también el productor y la sociedad en general, ¿no? Para poder mejorar nuestra nutrición. ¿Te parece si empezamos? Dale, de una, entrémosle. ¡Vámonos! El sector agropecuario hoy en día tiene grandes desafíos de sustentabilidad y sostenibilidad. Bienvenidos a AgroEvidence by Mickey Lab. Soy Michael Sea, pero en el agro me conocen como Mickey. He recorrido el campo como productor, desarrollador de soluciones agrícolas, conferencista, líder comercial y estratega agrícola. Hoy pongo toda esa experiencia al servicio de un nuevo propósito: comunicar lo que realmente funciona en el campo para ser eficientes mientras cuidamos la biodiversidad y el medio ambiente. Hola con todos en cualquier parte de Latinoamérica que te encuentres. El día de hoy tenemos un episodio que es sumamente importante y diría que es un llamado de atención, no solo a los productores, no solo a las autoridades en general de todos los países, sino también a las personas que hacemos agricultura y las personas que estamos inmiscuidas en la industria en general, desde la producción hasta la industrialización. Es un tema que se habla muy poco, tal vez se habla mucho de nutrición, pero no se habla específicamente de este tema y aparte que tenemos un súper invitado el día de hoy. La primera vez que yo escuché este concepto fue justamente de Juan Antonio, de nuestro invitado de hoy, en el año 2021, tal vez tomándonos una tacita de café, y salió el tema de hambre oculta y me llamó muchísimo la atención. En ese momento, en aquella época, si tú te acuerdas, Juan Antonio, ya te voy a presentar, solo estoy explicando brevemente. En aquella época empezamos con el tema deportivo, entonces estábamos mejorando la alimentación y me hizo mucho clic el tema de la hambre oculta, porque una cosa es nutrición desde ganancia o pérdida de calorías y otro de micronutrientes. Y si bien es cierto, en aquella época también sabíamos que los productos agrícolas con el tiempo han venido disminuyendo la cantidad de micronutrientes que nos aportan en nuestra alimentación, en nuestra dieta diaria, pero realmente no lo identificamos hasta ese punto como un tema de salud muy trascendental. Juan Antonio, yo quiero darte la bienvenida. Juan Antonio es un científico de la alimentación, como ya lo dije anteriormente. Bienvenido y muchísimas gracias por este espacio. Creo que es para promulgar temas importantísimos tanto para toda la cadena. Muchas gracias, Michael. Un gustazo poder acompañarte y te felicito por este tipo de conversaciones que son tan importantes, ¿verdad? En estos tiempos en donde los desafíos como humanidad cada vez son más retadores y hacerles frente y ponerle toda la energía y la inteligencia para poderlo resolver y en medios en donde puedan resonar y llegar a más personas siempre va a ser vital, importante y bueno, entonces te felicito por el espacio y gracias por invitarme, un honor estar con vos. Bueno, Juan Antonio, entonces bienvenido. Empecemos desde el principio. ¿Cuál es la diferencia entre una nutrición calórica y una nutrición de microelementos, como para empezar el tema? Bueno, Michael, muy buena pregunta.
Pues nosotros en el mundo de la alimentación consciente, donde intentamos llevar pues prototipos o alimentos que resuenan con el querer mejorar la nutrición, ¿verdad? Que ya es un denominador común en las personas. Vemos que tenemos un consumidor más consciente, ¿verdad? Que se informa mucho más y que quiere acceder a alimentos altamente funcionales. ¿Y qué me refiero a altamente funcionales? Pues que pueda satisfacer algo muy específico, ¿verdad? Y en ese sentido vemos, por ejemplo, la salud de la mujer, el desarrollo cognitivo, la tercera edad, madres gestantes, desnutrición aguda, desnutrición crónica y microbiota, conexión microbiota-cerebro y, en fin, varias corrientes que nos dan la pauta de dónde deberemos dirigir los esfuerzos para tener una alimentación más saludable y que se apegue mucho más a los deseos del consumidor que quiere nutrirse mejor, que quiere tener un mejor rendimiento deportivo, que quiere subsanar algún problema de salud específico, en fin. Entonces, en función de eso, ¿verdad? Lo que nos convoca hoy es hablar de las deficiencias, ¿verdad? Nutricionales que vemos y que cada vez son más recurrentes, principalmente en países en vías de desarrollo. Nosotros vemos que hay denominadores comunes en esa falta de micronutrientes que es tan indispensable para un desarrollo pleno. En fin, somos máquinas perfectas, ¿verdad? Que dentro de nuestro ADN tenemos un gran potencial, pero solo podemos explotar ese potencial que tenemos cuando lo asociamos a una nutrición adecuada. Entonces, hay temas como el hambre oculta, ¿verdad? Que definitivamente es algo en lo que los food scientists queremos trabajar, ¿verdad? Que es básicamente el hambre oculta. Es que una persona satisface sus necesidades calóricas, pero no tiene los micronutrientes, ¿verdad? Dentro de su ingesta, que le permiten desarrollar plenamente su potencial genético que posee. Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad? Hay muchas secuelas de no tener satisfechas a demanda de micronutrientes en la dieta. Quería preguntarte, ok, entonces, pero ¿cuáles son esas causas de por qué no estamos, o las causas que haya evidencia científica de por qué estamos alimentándonos con menos micronutrientes, aunque tengamos una satisfacción calórica adecuada? Bueno, pues estadísticas que podemos observar, por ejemplo, a través del IFPRI, la FAO, USAID, Programa Mundial de Alimentos, nos dicen que personas que no tienen acceso a estos micronutrientes dejan secuelas muy sensibles en las poblaciones que lo padecen. En ese sentido, vemos que, por ejemplo, una persona que no tiene acceso a esos micronutrientes tiene 5 años menos de escolaridad, que tiene 56% menos de ingresos en la vida adulta, o inclusive hasta 14 puntos menos de coeficiente intelectual. En ese sentido, si nosotros vemos estos datos como países, ¿verdad? Y asociamos la desnutrición en porcentaje, los millones de habitantes que tiene cada una de nuestros países, ¿verdad? Vemos de que esto es un problema país. ¿Cómo vamos a ser competitivos cuando tenemos un hándicap que podría estar condicionando el potencial de un país de generar, ¿verdad? Y riqueza, sostenibilidad, empleos, trabajo, cuando lo sesgamos desde la nutrición en los primeros 1000 días de la niñez? Entonces, eso es muy duro, ¿verdad? Se estima que inclusive el PIB de países que tienen esta secuela del hambre oculta se puede castigar en 0.5 a 1.7%. Entonces, imagínate qué significa eso a nivel de país, a nivel de salud pública, a nivel de potencial. Es horrible. Sí, yo estuve leyendo, de hecho estuve leyendo que según la FAO, creo que datos del 2020, aparentemente 2021, hay en el mundo más de 2.000 millones de personas
que sufren desnutrición por micronutrientes. Y en Latinoamérica, bueno, en países de desarrollo, el 45% de los niños de menos de 5 años tienen algún tipo de desnutrición por micronutrientes. Esos son datos bastante complicados porque no solo afecta a los niños como tal, sino también a la sociedad, ¿no? Y es un círculo vicioso. Pero por otro lado, una de las cosas, de los análisis que yo también estaba haciendo antes de este episodio, es que, por ejemplo, un agricultor, por ejemplo, antes producía para 5 a 10 personas en promedio, pues, ¿no? Hace 100 años. Y en la actualidad, el mismo productor posiblemente está alimentando entre 160, 170 personas, ¿no? Ahora, si bien es cierto, la revolución industrial nos ayudó a impulsar la productividad, pero muchas de las investigaciones en agricultura se hacen en función de cambio climático, se hacen en función de adaptabilidad de cultivos, ¿no? A las zonas donde se van a sembrar, pero ¿hasta qué punto se está haciendo investigación también en la nutrición? O sea, en cuanto a lo que te aporta un cultivo en la nutrición diaria. ¿Tú tienes algún tipo de dato o conoces algún caso específico en donde se haya hecho este tipo de investigaciones? ¿Y qué herramientas tenemos? Ya. No, Michael, excelente pregunta. Realmente, pues como lo decíamos en la introducción, la humanidad enfrenta retos significativos que pues debemos afrontar con la mayor convicción posible. Y el hambre oculta, la desnutrición, se combate principalmente de 3 formas. Una es lo genéticamente modificados, ¿verdad? Que son controversiales, pero en un mundo donde hay cada vez más personas, donde hay cada vez cambio climático, menos recurso hídrico, menos tierra arable, gases de efecto invernadero que condicionan los entornos de los cultivos. En fin, tenemos un gran reto. Yo creo que todo es válido. Entonces, por lo menos desde mi punto de vista, los genéticamente modificados juegan un rol importante de cara al futuro y lo que vamos a enfrentar. Otra es la suplementación. La suplementación no es accesible a todas las personas. Nosotros vemos de que una persona que tiene la conciencia en primer lugar y en segundo lugar el recurso para suplementarse, pues puede menguar ahí sí que las necesidades nutricionales que tiene y tener un desarrollo pues físico y biológico mucho más acertado que una persona que no lo tiene. Pero seamos conscientes, ¿verdad? Las cifras que nos das, pues el que nos comparte son principalmente asociadas a aquellas personas que no tienen acceso. Entonces hay una iniciativa, la tercera, que es muy bonita. Particularmente he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de ellos, tanto en Brasil, en Honduras, menos ahora en Colombia, pero sí tenemos contactos y estamos intentando ver cómo apoyamos esta tercera iniciativa, que es la biofortificación. Es una selección por vigor híbrido de cultivos prioritarios en los países en donde pues mejoradores genéticos intentan por selección ver aquellos cultivos que tienen micronutrientes en mayor cantidad y de esa manera, a través del tiempo, pues tienen cultivos biofortificados, ¿verdad? Que en Colombia hay 5. En Centroamérica yo sé que pues el maíz y el frijol tienen un rol importante. Aquí en Colombia eh, en el sweet potato, la papa, el arroz, son cultivos biofortificados que están disponibles, ¿verdad? Para las personas. ¿Y cuál es el objetivo de estos cultivos prioritarios? Pues que sean masivos, ¿verdad? Y que a través del consumo ordinario, que pues ya están en la cultura de las personas, esa ingesta de micronutrientes puede llegar de manera adecuada, en tiempo y forma, para subsanar los problemas que puede tener el hambre oculta. Entonces, yo creo que no solo hay un camino, las 3 vías, desde mi punto de vista, son necesarias porque cada vez somos más personas también en el mundo. Y si no somos conscientes de cómo hacerle frente a todo lo que se viene,
pues definitivamente nos vamos a meter en un problema muy, muy grande, no solo de hambre en kilocalorías, sino de hambre oculta en función de los micronutrientes que llegan a la mesa de las personas. Excelente, Juan Antonio. Mira, solo como para ir aterrizando un poco, entonces estamos hablando que el hambre oculta es como que tú tengas tu vehículo con el tanque lleno, pero con gasolina adulterada, ¿no? O sea, entonces lo que tú hablas es que una persona con obesidad, una persona deportivamente bien, alimentada entre comillas muy bien, muy posiblemente tenga o sea, un déficit de micronutrientes. Y esto viene a todo nivel, ¿no? Socioeconómico, porque puede ser que obviamente un niño con nutrición va a tener más de nutrición calórica, va a tener más de nutrición de micronutrientes, pero posiblemente una persona que pueda pagar productos biofortificados, suplementación, buenos alimentos, igual muy posiblemente también tenga una desnutrición por microelementos, ¿no? Esa es la Definitivamente, premisa. definitivamente es eso, ¿no? Por ejemplo, yo podría comer una arepa durante todo el día, que es puro carbohidrato, puro almidón, principalmente, ¿verdad? Tal vez un poquito de fibras, no sé. Y satisfacer calóricamente la demanda que yo tengo diariamente. Pero definitivamente sabemos de que eso no es necesariamente bueno, ¿verdad? Uno tiene que balancear la dieta y principalmente en el caso de los microelementos, yo podría tener satisfecha mi demanda calórica, pero a nivel de microelementos, carecer de micronutrientes que son indispensables para un desarrollo bueno, ¿verdad? Recordemos que los elementos, por ejemplo, el magnesio, tiene más de 500 funciones biológicas dentro del organismo. Muchos de los minerales actúan como cofactores de enzimas que tienen funciones específicas en el cuerpo y carecer de ellos limita esa funcionalidad. Entonces, sí, podríamos estar en una persona que tiene acceso a todo, pero que no es consciente de ese balance de macro y micronutrientes que debe tener y complicar su desarrollo pleno, ¿verdad? Y, y eso, pues, te digo, pasa en todos los niveles. Por ejemplo, acá en Colombia nosotros tenemos data de que hay deficiencia generalizada de vitamina D y ahora en la pandemia también lo vimos. Entonces, eso es muy difícil de contrarrestar si no somos conscientes de que debemos utilizar todas las alternativas y herramientas que tenemos para llevar esos micronutrientes a toda la población, ¿verdad? Sí, mira, de lo que había yo leído, hay mucha desnutrición por hierro, por zinc, por vitamina D, por vitamina A también en algunos casos, por ácido fólico, por ejemplo, en las mujeres jóvenes que están embarazadas, el magnesio también, inclusive el yodo, ¿no? Pero supongamos que una persona promedio que se alimenta bien, que tiene una alimentación balanceada, que hace deporte, ¿cómo puede descubrir o cómo puede darse cuenta o ser más consciente que tiene un déficit de micronutrientes? Bueno, eh, esto es más común de lo que pensamos, ¿verdad? De hecho, dentro de lo que mencionabas, el hierro y el zinc, pues son pues, dos micronutrientes de los que se carece mucho en América Latina y en unos países de África. Eh, Nosotros podemos mapear estas deficiencias principalmente haciendo, o nosotros cómo lo diagnosticamos, ¿verdad? Nutreo, cómo lo trabajamos desde las capacidades que nosotros tenemos. Es que cuando nosotros tenemos información de la ingesta diaria de las personas, podemos inferir de una manera sencilla y rápida qué tipo de micronutrientes probablemente están faltando en esas poblaciones y las secuencias que podrían tener. Entonces, la manera más sencilla es viendo esa ingesta, eh, cuáles son los principales alimentos que se consumen al día y a partir de ahora estamos en un mundo en donde la data, la inteligencia artificial
juega un rol muy importante en la toma de decisiones. Entonces nosotros lo que hacemos, ¿verdad? En nuestro día a día, hoy por hoy, es como que tomar esa información, eh, 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 proyectar, ¿verdad? Lo que a nivel de macro y micronutrientes significa eh, el barrido, ¿verdad? De todos esos micronutrientes y macronutrientes, e intentar en lo que desarrollamos satisfacer esas brechas que existen. Esa es una manera pues muy, muy rápida y sencilla de ver eh, qué podría estar faltando. Obviamente, si queremos profundizar en eso, ya nosotros tendríamos que tener acceso, en el caso de una persona que tiene los recursos, a una parte analítica en donde vemos cómo estamos, ¿verdad? A nivel de diferentes análisis que se pueden hacer en clínicas, en sangre, a nivel de sangre principalmente. Y ya cuando nosotros, pues, de hecho, te comento, nosotros en Nutreo tenemos una unidad estratégica de negocios que se llama Soluciones contra el Hambre. Soluciones contra el Hambre contrarresta a partir de la data aquellos micronutrientes que se carecen en las poblaciones, e intentamos a través de un estudio inclusive de los hábitos y costumbres de la población a donde queremos llegar, intentar vehiculizarlo en su dieta cotidiana a muy bajo costo. Eh, Eso para mí es una labor muy noble, pero sí tiene que ser hecha con mucho cuidado, y ahí intervienen comités de ética, ¿verdad? Porque pues yo no puedo también pues tener data de una población específica que carece de micronutrientes específicos sin hacerlo todo muy bien, porque éticamente eso puede ser mal visto, y las industrias tenemos que cuidarnos sobre eso. Entonces partimos de soluciones que validamos en pruebas in vitro. Eso se somete a comités de ética que ven básicamente eh, que no estemos afectando la vida humana o experimentando con personas, ¿verdad? Si hay algún núcleo funcional que en exceso puede ocasionar un problema a una persona que lo ingiere por su condición o por sus hábitos de alimentación, se para, ¿verdad? Y si hubiera necesidad, pues hoy nosotros en el holding también tenemos acceso a granjas experimentales. Entonces podríamos ir a un modelo animal para tener inferencia, donde un comité de ética también lo regula. Y una vez subsanados, pues cómo van a interactuar estos núcleos funcionales, micronutrientes en la dosis y en la forma recomendada, pues ya se somete un anteproyecto entre un comité que nos dice, mire, tiene acceso a tal comunidad, a tal hospital, a tal grupo, para que pueda probar los micronutrientes y ver si esto realmente va a tener un efecto a nivel cognitivo, a nivel de inmunidad, a nivel de defensas, en fin. Entonces, el trabajo de los food scientists enfocados en la implementación nutricional requieren un nivel de ética muy profundo, y creo que eso también hay que tenerlo claro, ¿verdad? Que cada vez sabemos más de cómo se conecta la microbiota, cuál sería el efecto de tener el acceso a una mala calidad de agua, cuál sería el efecto de una mala educación en cuanto a la nutrición en etapas críticas, como lo decías tú, la gestación o el embarazo o la niñez o el adulto mayor. ¿Cuál sería el efecto de no tener buenos hábitos higiénicos en la ingesta de los nutrientes? Porque no podemos olvidar algo. Nosotros no somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. Yo podría estar alimentándome, suplementándome, teniendo acceso a todos esos micronutrientes, pero si tengo una microbiota que está afectada por factores externos, no voy a absorber nada. Entonces hoy más que nunca, los food scientists somos conscientes de que tenemos que también llevar soluciones que sean capaces de robustecer nuestra microbiota y hacer con que cada uno de los micronutrientes que vamos a ingerir puedan ser más absorbibles, más aprovechables para poder subsanar esos problemas de hambre, desnutrición
que pueden existir en nuestros entornos. Oye, súper interesante. Bueno, entonces, solo como para ir resumiendo, entonces, si una persona quisiera saber un poco más de cómo, si tiene algún tipo de nutrición, definitivamente tendría que hacerse análisis clínicos, laboratorio para saber, ¿no? Y suena bastante lógico porque te comento que hace muchos años atrás, la hermana de un amigo mío le habían diagnosticado cáncer, la desahuciaron y él se la llevó fuera del país y le diagnosticaron deficiencia de vitamina D. No. Entonces, la señora, bueno, era una señora, eh, creo que vivió como 20 años más, porque ya eran adultos. Pero bueno, suena bastante lógico el tema de la desnutrición por este tipo de inconvenientes, ¿no? Ahora, también entonces es importante para saber a nivel general de un país hacer mucha investigación, ¿no? Hacer muchísima investigación y yo creo que ahí también tiene que estar vinculado, no solo siempre hablamos del Estado, ¿no? El Estado es obviamente importantísimo, pero también debe haber un involucramiento directo de la academia, porque ellos son los que hacen las investigaciones y de centros de investigación también públicos, privados en general, para entender estos temas. Bueno, primero hacer conciencia y justamente este es el episodio, ¿no? Para promulgar este tema, que la gente empiece a ver que o sea, es real el problema y puede afectar a cualquiera, no solo a las personas que no alcanzan su nivel calórico, sino también a los gorditos también podemos tener problemas de micronutrientes, ¿no? Pero bueno, y suena súper, súper interesante cómo ustedes están abordando desde la parte científica este tema que es y desde la industria, ¿no? ¿Cómo se puede afrontar esto? Ahora, tú conoces Ecuador, tú conoces lo que producimos acá, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos que tú consideras que no deben faltar en una dieta para poder suplir estos micronutrientes? Te explico por qué, solo poquito del decente. Hay muchas modas de dietas, muchas modas de la dieta keto, que la dieta esto, que la dieta de baja en calorías. ¿Cuáles son, tú conoces Ecuador, cuáles son los alimentos más importantes que tú conoces que existen en Ecuador y son de fácil acceso, que no deben faltar en una dieta para poder suplir los micronutrientes que necesitamos en nuestro cuerpo? Ya, mirar, tal vez lo que voy a decir pueda sonar un poco controversial, pero es mi punto de vista y como todo mundo, pues tenemos uno. Lo importante es decirlo con la convicción de que al decirlo vas a darle una mayor conciencia a las personas sobre lo que el rol que juega la alimentación y la importancia de hacerlo lo mejor que podamos por las secuelas que puede tener en nuestra vida, ¿no? Y Nosotros sobre todo porque con conocimiento de causa, ¿no? Con autoridad, con la autoridad que la ciencia te otorga a ti como investigador de muchos años en temas de ciencia de alimentos, ¿no? También que es importante. sí, no, o sea, de verdad, mira, nosotros somos Homo sapiens y evolucionamos para alimentarnos de carne, y la proteína juega un rol muy importante, o sea, esa es la evolución, eso somos como humanos, de eso estamos constituidos y hace mucha lógica eh, tener que acceder a este tipo de alimentación. Eh, yo creo que todos, como lo venimos abordando durante pues, toda esta charla que tenemos, todos los nutrientes son importantes, ¿verdad? Y un balance de ellos es primordial. Entonces, las proteínas, ¿verdad? Que pueden venir en el caso del Ecuador, del cuy, en la sierra, del camarón en la costa, del cerdo, ¿verdad? Del vacuno. Todas las fuentes proteicas son importantes, ¿verdad? Y creo que deben estar dentro de la dieta porque ellas nos otorgan 9 aminoácidos esenciales y de alto valor biológico y que se conocen de esa manera porque no se sintetizan en el organismo de manera directa, sino que las tenemos que obtener de la alimentación. Entonces, a mí me preocupa, por ejemplo, una persona vegana que no tiene acceso a esos aminoácidos y se lo tiene que suplementar o combinar muchas cosas para llegar a tener los 9 aminoácidos. Entonces, obviamente no es que no se pueda, pero se hace un trabajo mucho más complejo, tener que combinar
otras cosas o para poder llegar a esos aminoácidos, en el caso de las proteínas. Los carbohidratos, ¿verdad? Nosotros sabemos que en Ecuador el arroz es muy importante, ¿verdad? Para la dieta del ecuatoriano. También tenemos los carbohidratos que se obtienen a partir del verde, que me gustan porque ahí hay pues algunos almidones resistentes que si bien nosotros no absorbemos, sí pueden absorber se pueden absorber en la microbiota y tienen una funcionalidad específica muy bacana. Eh, la biofortificación de estos cultivos en el arroz, por ejemplo, tener el hierro y el zinc a partir de estas fuentes sería un golazo para Ecuador porque definitivamente sería una forma masiva de llevarlo a la población. Un rol muy importante. Necesitamos la energía que nos otorgan los carbohidratos, lo importante es hacerlo con medida. Hay muchas personas que dicen, yo no quiero pues un alimento que tenga maltodextrinas, porque las maltodextrinas son carbohidratos y los carbohidratos pueden ocasionar X o Y, pero al final la humanidad en general, el 52% de la ingesta calórica que tiene, la obtiene de los carbohidratos. Ecuador es el arroz, en Guatemala el maíz, en Argentina la papa, y así nos vamos. Pero al final es un nutriente que necesitamos porque todos necesitamos energía. Entonces, solo hacerlo de la manera más inteligente que tenemos sin la cantidad que requerimos. Es importante. Eh, También, pues, en el caso de las grasas, nosotros vemos varias tendencias, ¿verdad? De que las insaturadas, las saturadas, pues hay muchas formas de verlo. Yo creo que en el caso de las grasas es saber cómo utilizarlas, ¿verdad? Yo no puedo utilizar una grasa insaturada para fritar un producto, porque probablemente los compuestos que se van a generar de un mal manejo en el procesamiento de un alimento de ese tipo nos van a dar como resultado productos que son antinutricionales o que pueden ocasionar problemas. En fin, entonces las grasas también un balance, pero creo que en el Ecuador hay muchas fuentes, tenemos, y tenemos, digo yo, porque yo le tengo mucho amor a Ecuador, tengo una hija allá, viví muchos años, tengo todos ustedes, mis amigos por allá, entonces me siento de alguna manera también ecuatoriano y te puedo decir que en Ecuador los recursos que se tienen son vastos, en todas las regiones hay una buena producción, es un país que naturalmente tiene muchos recursos y estoy seguro que todos los macro y micronutrientes están disponibles. Em, Tal vez sí, pues hay personas que carecen, ¿verdad? Por factores externos, llámensele pues financieros, educativos, eh, una dificultad muy grande en acceder a ellos, pero sí creo que también los ecuatorianos trabajadores, inteligentes y que pueden llevar estas soluciones, como tú lo decías, haciendo equipo entre iniciativa privada, industria, gobierno y academia, eh, pueden hacer sinergia para otorgárselos. Entonces, pareciera menor, pero no. Fíjate que a mí me ha tocado ver en otros países, no voy a mencionar el nombre del país para no meterme en problemas, pero sí sucede que hay gobiernos en que la academia y el sector investigativo, inclusive financiado internacionalmente, es capaz de tener cultivos biofortificados, pero no hay liberación porque el gobierno no quiere eh, hacer todo el proceso que implica una liberación de una variedad nueva de un cultivo. Entonces, cuando nos topamos con esas realidades, a mí me ha tocado ver que países que producen cultivos biofortificados no pueden liberar en su propio país, pero esa semilla sí se va a otros que sí agilizan estos procesos y pueden contrarrestar el hambre oculta porque sus gobiernos fueron más ágiles en llevar esas soluciones a la mesa de las personas. Entonces, cuando vos ves que hay un sesgo en un país que no libera 10 años versus lo que hay en otro que sí lo liberó, te da un dolor y a impotencia que no debería haber, ¿verdad? Estás hablando de productos de cultivos transgénicos. No, biofortificados, es pura selección por Ah, ok, o sea, es un tipo ¿cómo es?
Es un tipo de investigación, obviamente, por selección, o sea, mejoramiento genético por selección. Exacto, exacto, exacto. Eso sí me ha tocado ver con colegas que nosotros tenemos, que por ejemplo en cultivos como el frijol, eh, hay un mayor contenido de hierro y zinc, es una variedad más resistente a la sequía, que se ha diseñado con el objetivo de hacerle frente al cambio climático y al hambre oculta, pero que el gobierno local no libera porque simplemente no le interesa. Entonces estos investigadores lo que hacen, sabiendo que el valor que eso genera, se van a otros países, mandan a otros países y en otros países resuena mucho más. Y es triste que centros de investigación, academia, investigadores que tienen este conocimiento y esta capacidad de materializar este tipo de iniciativas no puedan usar en su propio país. Y eso es Por posible. supuesto. Entonces, Sí, oye, bueno, hoy está, la charla la verdad está impresionante. Eso es como una responsabilidad como sociedad, ¿no? Y cuando hablo de sociedad, son todos los actores, ¿no? La parte académica, la parte gubernamental, la parte industrial, el civil, la persona de a pie, que también debe exigir un alimento más nutritivo, ¿no? Pero antes de entrar a la industria alimenticia como tal, en temas de hambre oculta, me gustaría hacerte una consulta, y esta consulta es realmente porque se habla mucho, he visto los tiktokeros, ahora que está de moda el TikTok, los nutricionistas tiktokeros. Bueno, son dos preguntas en realidad. Una, son los extremos, tú hablabas que una persona que está en veganismo no va a obtener de la alimentación común ciertos micronutrientes, pero también está el otro lado, el que solo come carne y grasas. Em, También puede haber algún inconveniente con la parte de micronutrientes. sí, definitivamente. Por ejemplo, yo puedo tener hierro a partir de la carne, ¿verdad? Pero la biodisponibilidad aumenta cuando yo la combino, por ejemplo, con vegetales verdes. Eso está demostrado que aumenta pues la capacidad de digerir el hierro. Entonces sí, no, ningún extremo es bueno. Yo creo que el equilibrio siempre debe ser la prioridad, asesorarse muy bien, porque también hay personas que tienen intolerancias, personas que a nivel de microbiota tienen que tener manejos distintos para poder tener una dieta saludable, personas que tienen condiciones de salud también que le impiden la absorción de algunos nutrientes y que uno a través de la vehiculización que puede dar desde el procesamiento le puede otorgar nuevas posibilidades o requerimientos muy específicos de un deportista de alto rendimiento que al hidratarse tiene que hackear el sistema para tener un mejor performance. Entonces, todo es muy específico, muy relativo. Yo creo que el acompañamiento con una persona que sepa identificar, está muy de moda en la epigenética, no sé si has escuchado, pero pues nosotros genéticamente somos pues estructurados muy específicamente y, y la epigenética es básicamente el estudio de cómo el entorno, ¿verdad? O todo lo que tenemos acceso afecta a esa genética, ¿verdad? Entonces, eh, hoy en día, con análisis del cuero cabelludo, eh, tú tienes un espectro que te permite saber cómo esa genética va a funcionar En el eh, futuro, ¿no? en el futuro, dependiendo de lo que estás expuesto, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahí te dice, mira, tú tienes problemas de intolerancia a esto, no te expongas tanto a eso, intenta detoxificarte de este nutriente. En fin, hoy cada vez hay más información, más data, más conocimiento y eso nos puede llevar a tener mejores resultados dependiendo de los objetivos y las necesidades que tenemos, ¿verdad? Ya, sí, oye, ¿sabes qué? Y suena interesante porque, por ejemplo, siempre
típico, ¿no? Que este tipo de dieta a mí sí me resulta, o este tipo de alimento a mí no me resulta. Y tal vez no es que el alimento sea malo o que la dieta sea buena, sino más bien que cada uno es un mundo y cada uno tendrá sus requerimientos nutricionales, tanto en calorías y también en micronutrientes, ¿no? Que eso es Capacidad de importantísimo. absorción. Capacidad de absorción, y ahí vamos, y esa era la segunda pregunta. Tú hablabas hace un momento, hace un rato tú hablabas de que no somos lo que comemos, sino lo que absorbemos, ¿no? Y está muy claro, las últimas investigaciones sugieren que el intestino es el segundo cerebro, por la cantidad de microbiota, que hay una conexión directa del intestino con tu capacidad cognitiva, ¿no? Y hablaba lo de los tiktokeros, y hablaba de lo de Instagram y los Reels y YouTube. Hay mucha gente que sugiere que tenemos que usar otro tipo de suplementación, ya no solo hierro, no solo vitamina complejo B o vitamina D, sino que también se hablaba mucho, por ejemplo, de la ashwagandha. He visto que hay resveratrol que se necesita tomar, se necesita suplementar con NAT, ¿no? Y es suplementación que antes no teníamos ni idea. Son suplementos que antes no se hablaba y que ahora están encima de la mesa. ¿Qué importancia tiene la suplementación de estas cosas? Belén León también, y es un sinnúmero más. Hay 200 tipos. Sangre de Dragos también habla. O sea, hay un sinnúmero de productos. Tal vez es un tema comercial o es un tema real. Y cómo podemos suplementar estos tipos de suplementos, valga la redundancia, sin que sea excesivo. Porque imagínate, comprar resveratrol, comprar NAT, comprar por separado solo una botellita yo compré hace poco en Amazon la L-tiamina y está solo los $50 en un frasco. No es accesible y aparte que hay que importarlo, o sea, es complicado, ¿no? ¿Hasta qué punto es real que necesitamos, hasta qué punto es real que necesitamos suplementarnos con esto y qué alternativas tenemos en cuanto a la alimentación con respecto a estos suplementos? Mira, muy buena pregunta. No, realmente hay una tendencia de, como decíamos al inicio, de una mayor conciencia de lo que comemos, ¿verdad? Y en función de eso, pues también a lo largo de la historia de la humanidad y la diversidad que la misma nos permite tener en función de las culturas, las fuentes y los recursos que posee el mundo, vamos observando que hay moléculas que son altamente funcionales. El resveratrol está en la uva, los ácidos ganodéricos en la melena de león, eh, las xantofilas en el tomate, las antocianinas en el azaí, los carotenoides en el mango, en fin. Entonces, cuando, cuando somos más conscientes de la funcionalidad de esas moléculas, y pues se hace interesante poder ahondar en ellas y poderlas hacer disponibles en, diversas presentaciones, ¿verdad? Que pueden tornar mucho más funcional la alimentación ordinaria que conocemos, ¿verdad? Para eso hay métodos físicos, hay métodos químicos que nos permiten aislar, concentrar y vehiculizar esos nutrientes. Normalmente cuando eso se hace, el precio que por el número de procesos asociados a esos nutrientes se incrementa. O en el peor de los casos, también cuando no se hace bien hecho el proceso y se utilizan mecanismos que no necesariamente son tan saludables, el bien que queremos hacer al concentrarlo se contrarresta por trazas de algunos químicos que no son deseables, ¿verdad? Entonces es importante entender cuál fue el mecanismo para obtenerlo. Es importante conocer cuál es el objetivo que queremos a partir de la molécula que aislamos. Y en tercer lugar, pues intentar que estas moléculas tengan un soporte técnico para la garantía de la funcionalidad.
Entonces nosotros, por ejemplo, que estamos en el mundo de la alimentación consciente, tenemos otra unidad estratégica de negocios que son los ingredientes y vemos tendencias, por ejemplo, en los adaptógenos, ashwagandha, melena de león, reishi, que son compuestos altamente funcionales y que normalmente, ¿cómo se obtienen? Tú te vas a un invernadero, producís el hongo, tenés un cuerpo leñoso, a partir de ese cuerpo fructífero tenés que separarlo de las moléculas que son funcionales, meterte un método físico, concentrarlo y ponerlo a la disposición del mercado. Esos son los métodos convencionales. Y el mundo moderno hoy nos brinda tecnologías como la fermentación de precisión, en las que yo no tengo que tener una vaca para obtener lactoferrinas, no tengo que tener un invernadero de reishi para tener ácidos ganodéricos o betaglucanos, no tengo que tener eh, una producción específica para llegar a la molécula, sino que se obtiene a partir de microorganismos que son modificados por CRISPR y que son capaces de darnos esas moléculas. Entonces, eh, ah, perdón, eh, Estas, estas, estas alternativas hacen que estas moléculas sean más económicas y que se puedan difundir de manera más accesible a toda la población. En algún otro espacio me preguntaban, por ejemplo, de los casos más disruptivos. Por ejemplo, una lactoferrina que se puede obtener de la leche de vaca necesita al menos 200 animales para obtener un kilo. La molécula vale $1,500 el kilo. Hoy en día vos puedes tenerla por 5 centavos en una torre o un bioreactor por fermentación de precisión. Y cada vez el mundo es más consciente de eso. Yo miro en los programas académicos con los que tenemos correlación, por ejemplo, en Carolina del Norte, que los chicos que estudian Food Science, a diferencia de nuestras épocas doradas de estudiantes allá en Zamorano, eh, ya te preguntan por ese tema. Te dicen, mire, ¿y usted tiene en su fábrica de fermentación de precisión? Y uno dice, sí, pero realmente es un conocimiento tan nuevo para los food scientists de hoy que hay pocos lugares que lo enseñen y pocos lugares que tienen la oportunidad de operar una de estas máquinas y tener el conocimiento asociado para producir esas moléculas. Entonces, por ahí hay mucho que hacer. Sería el futuro de la nutrición, tener esas moléculas a un menor costo. Como vos me decías, no todo el mundo lo puede pagar. Entonces, ese es el reto, ¿verdad? Como humanidad, ¿cómo lo hacemos más sostenible también? Porque ¿qué es mejor? Yo tener un reactor de 2,000 litros y en 5 días darte 2,000 kilos de lactoferrina o tener un hato lechero en, no sé, en 100, 200 hectáreas y 300 vacas para obtener el mismo kilo. O sea, en un mundo donde hay menos tierra, menos agua, menos recursos, yo creo que esas alternativas hay que verlas no para que una elimine la otra, sino para que convivan y que logremos en conjunto satisfacer esa demanda insatisfecha que tenemos como humanidad, porque la gente se está muriendo. La gente, hay hambre. Infelizmente, nosotros vemos las imágenes de Gaza ahora, ¿verdad? Y cuando vemos el hambre, yo creo que a todos nos debe importar. Y más triste todavía es saber que todo lo que producimos, el 33% se pierde. Se pierde en la cosecha, se pierde en el refrigerador de la persona que no lo consume y lo tira en el cesto de basura. ¿Cuántos recursos? ¿Cuántos insumos agrícolas? ¿Cuántas personas trabajaron? ¿Cuántos gases de efecto invernadero se generaron para producir ese 33%? Se dice que una cuarta parte de ese 33% que se pierde subsanaría el hambre en el mundo. Entonces, no es que no estemos siendo eficientes, sino que también cuando somos eficientes mal utilizamos lo que producimos. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer como humanidad y integralmente, como vos lo mencionabas, no solo el científico, el político, el académico, no. Ahí en tu casa, en la refri, ¿será que estás comprando a la semana lo que vas a comer o estás tirando el 33% a la basura y del otro lado del mundo alguien se está muriendo, ¿verdad? Entonces,
tener esa conciencia es muy importante. Interesantísimo, Juan Antonio. Entonces, bueno, como para ir resumiendo con respecto a este tipo de nutrientes nuevos, una persona común debería entonces asegurarse la calidad de dónde viene ese suplemento, ¿no? Ya sea resveratrol, o sea, igual son importantes. Hay que investigar también, creo que el trabajo viene desde uno, desde las personas. Empezar a investigar, sobre todo los usuarios, ¿no? Y también ver qué alternativas tenemos en cuanto a, por un lado, la alimentación. Hablaste mucho de algunos cultivos como mango, hablaste del azaí, hablaste bueno, y otros cultivos más, ¿no? Entonces ahí sí vamos entrando en materia de la agroindustria como tal, o sea, agroindustria ya hablando general. ¿Qué responsabilidad tenemos como productores de alimentos? Tanto desde la producción agrícola hasta el producto terminado con valor agregado al consumidor final. Mira, es una gran responsabilidad, primero porque nuestros países en América Latina son netamente agrícolas y nosotros tenemos que descomoditizar esa producción, ¿verdad? ¿Por qué darle la facultad a otro de que genere el valor agregado que nosotros somos capaces de dar? Entendiendo de que ahí está el margen que le da sostenibilidad a la cadena. O sea, si en Ecuador somos capaces de producir grandes extensiones de caña de azúcar, si somos extensionistas en arroz, si tenemos grandes productores de camarón, tenemos grandes productores de banano, de plátano, ¿por qué nosotros mismos no somos los que nos quedamos con esos ingresos, el cacao? O sea, Ecuador es muy rico en cultivos y la creatividad también el ecuatoriano es muy creativo, ¿verdad? Lo ha demostrado en diferentes áreas de conocimiento, con los profesionales que se producen, con la capacidad investigativa que tiene el país. Yo creo que es una responsabilidad muy grande saber utilizar ese tesoro, darle el valor agregado que se requiere y ponerlo a disposición de las personas con todos esos macro y micronutrientes que son tan indispensables para la vida, combinarlos, en fin, es muy grande la responsabilidad que tenemos. Nosotros somos, pues, y nuestros hijos, las generaciones llamadas a darle la vuelta a la economía de nuestros países, ¿verdad? Nosotros nos dieron el ejemplo del trabajo duro, nos dieron el ejemplo de pues ir toda la semana al campo y producir lo más que se pueda, pero también ya es nuestro deber, ¿verdad? Como generación, eh, con toda esta conciencia, con todo este conocimiento, ver cómo le dejamos al país algo mejor, ¿verdad? Ver cómo le dejamos a las personas en la mesa algo más equilibrado, más saludable, más nutritivo. Entonces, por ahí va la invitación, ¿verdad? Que hay muchas cosas también que no solo el procesamiento, sino que la conciencia que vos decías de cada una de las personas eh, debe tener. Te voy a dar un ejemplo muy común en el mundo moderno, el colágeno. Todas las personas dicen, es el colágeno. El colágeno es una proteína, pero la funcionalidad, el cuerpo es bien inteligente. Entonces, él cuando dice, esto es una proteína y tiene una función vital que es prioritaria antes que las articulaciones, la piel o el cabello, él va a usar esa proteína para respirar, para el tejido, para el bombeo de la sangre. Él va a priorizar lo primordial. Entonces, por ejemplo, para que el colágeno tenga una funcionalidad asociada a piel, a cabello, articulaciones, yo tengo que satisfacer el requerimiento proteico que cada una de las personas tiene. ¿Cuál es el requerimiento proteico que una mujer o un hombre tiene? El hombre necesita 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso, la mujer 1. Entonces, cuando vos satisfaces esa demanda, ya el colágeno va a ir a una función secundaria que es para lo cual la querés, que por ejemplo es la piel, la articulación o el cabello. Entonces, si uno no asocia lo que tiene al requerimiento y al objetivo que proyecta, por más que uno tenga el acceso a una molécula altamente funcional, puede ser que no estés obteniendo el resultado que querés porque
no lo estás usando de manera adecuada. Y hoy en día el que procesa también lo sabe. No es lo mismo un colágeno en su forma nativa que puede venir pues de un caldo de hueso, ¿verdad? O tal, a uno hidrolizado que en la forma de dipéptido y tripéptido, en donde pues por ejemplo las enzimas que están a lo largo del tracto digestivo van a tener que hidrolizar para llevar a la funcionalidad. Este ya está hidrolizado, entonces eh, a nivel de anabolismo y catabolismo es mucho más eficiente para su absorción. Entonces, sí hay formas muy inteligentes de procesar los alimentos desde el conocimiento que uno puede tener, pero es indispensable que la persona que va a consumir también sea consciente de cómo hacerlo para que los mundos se encuentren y el desarrollo del objetivo específico sea ganador en función del objetivo que la persona que consume tiene, ¿verdad? Y eso no solo va para la individualidad, sino también para los problemas sociales que tenemos, ¿verdad? Si yo sé que en la región de Esmeraldas o Manabí hay incidencia en el sistema de salud por problemas de hierro, ¿verdad? O hay muchas madres gestantes que no tienen acceso a una buena nutrición. Entonces, los programas sociales deberían poder mapear y hacer un match entre estas deficiencias y poder llevar que atiendan a la demanda específica que estos grupos vulnerables tienen. ¿Será que las personas que toman decisiones tienen la data de de qué problemas de salud podrían estar asociados en función de una dieta de un segmento de la población vulnerable? Yo creo que ese trabajo no se está haciendo, y no solo en Ecuador, sino en Guatemala y en muchos lugares. Entonces, los tomadores de decisiones eh, también tienen que ver eso. Hoy yo te digo, a nivel de USAID, que ahora pues no hay más, habían datas que te decían en tiempo real, mañana va a haber un problema de hambre oculta en esta región del mundo. Ellos tenían acceso a esa información y esa data, pero muy pocas personas la usan. Entonces, si no hay recursos, no hay empatía, eh, pues no hay conocimiento asociado a la ingesta de los alimentos y el rol importante que genera. Difícilmente, ¿verdad? Por más esfuerzos que hagamos los tecnólogos de alimentos, la industria, eh, los gobiernos, va a tener incidencia en las poblaciones, ¿verdad? Sabes que es interesante lo que tú estás comentando porque, por ejemplo, desde en Ecuador, hablando, y bueno, y me imagino que también en varios países de Latinoamérica, siempre estamos hablando de productividad todavía en agricultura. Ya entrando un poquito ya como en la parte de agricultura. Entonces, seguimos con el chip de que necesitamos mejorar productividad, productividad, productividad. Pero también hay de pronto alternativas productivas que nos permitan ser sostenibles y ser competitivos fuera, porque imagínate producciones con biofortificación, por ejemplo, investigaciones enfocadas por ejemplo, en nutrientes, deficiencia de nutrientes. Pero sin embargo, necesitamos tener la data de qué es lo que quiere el mundo también y cuáles son esos problemas de hambre oculta que tenemos a nivel regional y mundial. O sea, creo que por ahí debería ser la premisa, empezar a ser conscientes de que esto es un problema, pero también es un potencial, Ah, una por supuesto. potencial oportunidad, ¿no es cierto? Entonces hemos conversado durante este momento que, por ejemplo, la industria, ¿qué es lo que está haciendo para aplacar un poco el hambre oculta? Alimentos biofortificados, por ejemplo, la leche en polvo que viene con hierro y con zinc, es muy común, Esa es ¿ya? suplementación ya. Ujú. Suplementación de ese tipo, bueno, ya se lo está haciendo, pero no es suficiente, ¿no? Por ejemplo, otro de los ejemplos clarísimos es el tema de, bueno, ese creo que es el más claro, ¿no? La vitamina C, también hay productos que vienen con vitamina C. Al final, el ácido ascórbico lo utilizan más como un ingrediente, un aditivo, más que como realmente una suplementación, ¿no? Y hemos hablado también del magnesio, hemos hablado de algunos otros, ¿no? Pero, por ejemplo, ya empezando a hablar del tema productivo, ¿qué puede hacer un productor agrícola, un bananero, un arrocero, un cacaotero,
¿Qué puede hacer un productor para que tenga conciencia de mejorar la calidad de sus alimentos? ¿Qué puede hacer este productor para empezar a darle mejor calidad o mejor productividad con micronutrientes a su producción agrícola? Mira, buena pregunta. Pues nosotros hemos visto casos puntuales en donde la macroeconomía juega un rol muy importante en el acceso a los macro y micronutrientes de poblaciones específicas. Te voy a dar un ejemplo claro. Hace algunos años hubo una iniciativa de un gobierno en Sudamérica que promovía el consumo de proteína a partir del frijol. ¿Y esto qué ocasionó? Que países en América Central centraran su producción en venderle a este país en Sudamérica. ¿Y eso qué ocasionó? Que al mejor postor se le dio más de los insumos, pero la demanda local encareció los precios y eso pues alteró de alguna manera la accesibilidad en estos países de Centroamérica de esta leguminosa. Eh, yo creo que en función de lo que dices, ¿verdad? Tener acceso a semillas de cultivos que en el Ecuador son muy comunes y prioritarios, como el arroz, por ejemplo, representan una gran oportunidad. Con la capacidad productiva que ustedes tienen como país, llevar a otros países que lo necesiten estos micronutrientes, ¿verdad? Que también están en el consumo diario de las personas, es una gran oportunidad de mercado. Obviamente eso requiere de mecanismos políticos que permitan la comercialización de los mismos, pero sí hay oportunidad. Yo concuerdo con vos de que teniendo información de cómo se mueve el mundo, los requerimientos, las necesidades, y reconociendo también que el Ecuador es un gran productor de muchos cultivos, hay oportunidades sobre la mesa que se podrían aprovechar. Hoy tenemos nosotros un banco de semillas a nivel mundial que deben estar en el ojo del productor ecuatoriano, porque definitivamente podrían ser una alternativa para diferenciar el producto desde ese punto de vista de la biofortificación. Y yo creo que las personas que trabajan en eso están muy abiertas a poder llevar esas semillas. Entonces, yo creo que poder desde los ministerios, ¿verdad? Que son los llamados a ver esas oportunidades, diseminar pues tecnologías que permitan una producción mucho más consciente, no solo desde lo productivo, sino desde los efectos que podría tener la sequía o el hambre oculta, y poner sobre la mesa, ¿verdad? De los productores en los países para ver esas oportunidades, es eso el primer llamado. Y el segundo, pues también a, a despertar la creatividad, ¿verdad? En el valor agregado, ya como lo mencionábamos adelante, de que pues el procesamiento aunado, ¿verdad? Premezclas o núcleos funcionales que puedan satisfacer esos requerimientos específicos son una gran oportunidad y que no tienen gran valor a nivel financiero. Te digo, el hierro y el zinc como molécula en un producto de valor agregado no es ni el 1% del valor. Entonces, muchas veces nosotros decimos, me voy a ahorrar 1%, en contraparte de tener un producto diferencial que puede satisfacer o subsanar un mal que tenemos. No es tarea fácil. Normalmente también los micronutrientes cuando se vinculizan en un producto requieren toda una ciencia para que no reaccionen, no precipiten, no alteran los aspectos sensoriales de los productos. Pero son una gran oportunidad. Son una gran oportunidad y fíjate que hay datos estadísticos que dicen que cuanto más temprano nosotros invertimos ese 1%, mayor es el retorno a nivel de país que nosotros obtenemos en la suplementación,
que es menos accesible, pero la industria puede, los productores pueden, ¿verdad? Ahí selección de cultivos, una buena fertilización, eh, pues todos los manejos agronómicos desde los barbechos, las buenas prácticas del manejo de los suelos, ¿verdad? Porque ¿de dónde vienen los micronutrientes? Vienen de los suelos, y de los cultivos pasan a los animales, entonces no podemos menospreciar que toda esa ingeniería agronómica que involucra la salud de los suelos, de la riqueza de los suelos, una buena fertilización, son indispensables para que eso en la cadena nos permita tener a nosotros. Alimentos seguros y nutritivos, ¿no? Sabes que, mira, yo también, bueno, tengo algunas ideas en cuanto al mejoramiento y es lo que yo he venido promulgando desde hace mucho tiempo. Uso de carbono estructural dentro del suelo. El suelo es base, ¿no es cierto? Si no tienes carbono estructural, es muy difícil que puedas promulgar microorganismos, ya sea que los apliques los microorganismos o la microbiota del suelo, lo que normalmente ya tiene. Entonces, estamos hablando que la agricultura regenerativa, la agricultura nos va a dar sostenibilidad al final del día y también buenos manejos, como tú decías, buenos manejos de fertilización, de bioestimulación, que también es sumamente importante, la rotación de cultivos, en caso de que se pueda hacer rotación de cultivos, y muchos mecanismos que nos ayuden a mejorar nuestros sistemas productivos. Eso es fundamental, ¿no? Y también el manejo adecuado de agroquímicos. Esto no es que tenemos que eliminar los agroquímicos, sino un manejo Sí, adecuado, ¿no? claro. En función de lo que realmente necesitamos. Y también tener conciencia de saber qué producto aplicar y qué no aplicar, porque he visto también en campos muchísimo que utilizan insecticidas para plagas que no van, o sea, que no son, no funcionan con ese tipo de insectos inclusive de hongos, ¿no? A veces aplican un fungicida que no controla ese hongo. Entonces, esos abusos de uso de agroquímicos, de herbicidas, demasiado herbicidas, de no fertilizar adecuadamente, de desbalance total, todavía hay agricultores que piensan que solo es NPK lo que necesita el cultivo y no hay esa suplementación en cuanto a micronutrientes. Todo eso nos va a ayudar mucho. También el tema de investigación, usar en el caso, por ejemplo, de cultivos con semillas, semilla de calidad que sea adaptada a las zonas en donde se va a producir. Todo esto nos va a ayudar a mejorar nuestro sistema productivo, nuestra rentabilidad y sobre todo, también a dar mejores alimentos para la persona. Al final nos jactamos, hacemos alarde que alimentamos el mundo, pero también tenemos la responsabilidad de alimentar bien a las personas que alimentamos, ¿no? Una consulta, Juan Antonio, por ejemplo, en Ecuador el banano es uno de los productos estrellas de nuestro país. El banano y el cacao también. ¿Qué nos puede aportar un banano en nuestra alimentación o en este tema de hambre oculta? Pues mira, definitivamente es un alimento completo, ¿verdad? Nosotros tenemos acceso a, a un requerimiento calórico interesante a partir de él, el potasio, ¿verdad? Algunas fibras. eh, tiene varios atributos muy interesantes. También los almidones resistentes, ¿verdad? Más en Ecuador, donde las prácticas no solo nos llevan a un consumo del plátano, del banano en su estado maduro, sino también en el verde, por ejemplo. Yo siempre he visto mucho potencial por la cantidad de producción que tiene el Ecuador de estos cultivos y que podría significar, por ejemplo, tener harinas alternativas que sustituyan total o parcialmente las fuentes que importamos y no producimos localmente, ¿verdad? Entonces, en términos de almidones resistentes, creo yo que hay mucho potencial porque si bien nosotros no los podemos digerir, ellos actúan como fibras que nuestra microbiota sí. Y volviendo al principio que hablábamos de que no somos lo que comemos y sí lo que absorbemos y que lo que absorbemos está en función de la microbiota y la conexión microbiota-cerebro.
pues es un superalimento para la microbiota, ¿verdad? Entonces, también ayuda a contrarrestar algunos males, por ejemplo, como el cáncer de colon, porque si yo no lo puedo digerir, entonces en el peristaltismo nosotros lo expulsamos y nos limpia el tracto digestivo. Y eso evita que tengamos problemas de cáncer o cosas así. Entonces, es un alimento muy completo y yo creo que me quedaría corto. Y las posibilidades que tiene son mucho más grandes, todavía infinitas. No sé qué podríamos hacer nosotros para usar mejor los subproductos de esta cadena. Ahí hablábamos del 33% que se pierde en toda la cadena. Es un cultivo también que tiene una merma porque no cumple el grado cuando se comercializa, porque se madura más de lo que deberían en- antes del consumo, porque se pierden las prácticas de cosecha. Entonces, los volúmenes y la capacidad que como país tiene el Ecuador de poder usar este cultivo tan noble son infinitos. Y, y el cacao lo mismo, o sea, Ecuador tiene uno de los mejores cacaos del mundo, es apreciado globalmente por todo lo que tiene y pues ahí vemos el licor de cacao, ¿verdad? Que tiene tantos compuestos antioxidantes, que además es sabroso, es indulgente. ¿Qué podríamos hacer nosotros con eso? ¿Será que las pectinas que hay ahí no pueden utilizarse de manera tecnológica para vehiculizar alguna otra molécula? En fin, entonces yo creo que precisamente por ahí va la óptica. Yo he tenido la oportunidad de ser revisor últimamente de algunas iniciativas de investigación en algunas universidades del Ecuador, donde me invitan anualmente ahí a participar y apoyar. Y veo pues muy creativas a las personas. De verdad mi deseo es que todas esas iniciativas, principalmente en estas cadenas productivas que son tan importantes para el país, se pueda dar todos los tipos de incentivos para poder utilizar toda esa riqueza que tiene el Ecuador. Me sorprende, yo te digo, eh, yo trabajé en la industria de caña de azúcar en Guatemala y es una industria muy poderosa. En Ecuador también lo es, pero me sorprende, ¿verdad? Que pues si bien hay productores muy serios, ¿verdad? También hay otros productores que en algunos casos con muy pocos recursos, muy pocos incentivos del gobierno, hacen maravillas y tienen rendimientos súper buenos. ¿Qué sería del Ecuador con los incentivos o la remuneración adecuada o procesos más justos que le permitan a ese productor llegar a su máxima expresión? Creo que hay mucho que hacer por ahí también. Intentar ver un balance que le permita a todos los que producen y lo hacen bien, eh, también tener pues la dignificación de toda esa labor y poder potenciar sus producciones, ¿verdad? Yo creo que no solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica tenemos mucho por hacer ahí, ¿verdad? Sí. Juan Antonio, para ir cerrando el bloque, dos últimas preguntas Ya. y no te vuelvas a tomar porque me imagino que estás también con Correcto. tus tiempos, ¿no? Ujú. Primero, si tuvieras que quedarte con tres alimentos a nivel que son de fácil acceso en Latinoamérica, no solo en Latinoamérica, que nos aporten a la parte, que nos aporten a los micronutrientes que necesitamos. Y eh, tres suplementos, ¿cuáles serían esos tres? Esos seis, bueno, tres y tres. Y por último, esa es la primera pregunta. Ya la segunda pregunta, si tuvieras la oportunidad de crear una política pública en nuestros países latinoamericanos para mejorar el hambre oculta, ¿cuál sería? Entonces son dos preguntas. La primera, tres alimentos, tres suplementos. Y la segunda, ¿qué política pública implementarías a nivel regional? Ya. Mirar, yo para los tres alimentos me iría por lo masivo que puede ser un cultivo prioritario y el impacto que puede tener en las poblaciones que carecen de los nutrientes indispensables para el desarrollo o la erradicación del hambre oculta. Yo
me iría por el arroz, la papa y el maíz. Yo creería que como Latinoamérica, ¿verdad? Entendiendo que son denominadores comunes y están presentes en el paladar de los latinoamericanos, la biofortificación de esos tres alimentos como vehículo de micronutrientes, sería brutal porque habría un consumo interesante y una ingesta muy buena de eso, de lo que carecemos, ¿verdad? Obviamente acompañado de esos cultivos fertilizantes biofortificados. Y de suplementos. Y yo creería que la suplementación de omega 3, ¿verdad? Y por cualquiera de las vías, si no es accesible porque no tenemos fuentes como eh, para obtenerlo, es importante, ¿verdad? La suplementación, ¿verdad? Estamos hablando como suplementos. Los omegas, yo creería que eh, pues los pre y probióticos de manera general, para ponerlo de una manera muy amplia. ¿Por qué, verdad? Porque los prebióticos son fibras y todo que va a utilizar la microbiota, y los probióticos son suplementos que van a poblar esa microbiota. Y entendiendo el mismo principio, que no somos lo que comemos, sino lo que absorbemos, el trabajo de tener, por ejemplo, una desparasitación, alimentación con prebióticos y probióticos, robustecerían pues una microbiota en cualquier población, y eso favorecería la absorción de nutrientes. Entonces yo me iría por esos dos, además de los omegas. Y como política pública, yo promovería, ¿verdad?, la conciencia del potencial país que nosotros tenemos para erradicar el hambre oculta y la desnutrición crónica a partir de las tres formas que existen humanamente para contrarrestarles, que son los genéticamente modificados, la suplementación y la biofortificación, y les daría una dimensión y una estructura en función de la vulnerabilidad de los grupos etarios y de la población, y, y daría soluciones específicas para problemas específicos, apalancándome en la data. Entonces yo como política pública promovería el uso de la información, la buscaría, la compraría, y a partir de esa data actuaría de manera específica a las necesidades de la población, apalancándome por estas tres vías, dinamizando lo que tenga que dinamizar desde la industria, desde las políticas para promover y contrarrestarlo de manera consciente e inteligente. Porque yo lo que veo es que muchas personas hacen licitaciones de productos que están hechos en Francia o están hechos y que realmente son buenos, ¿verdad? Uno dice, voy a dar esta suplementación porque esto es un denominador común, pero es por facilitar la burocracia, no por atender necesidades específicas. Entonces yo creería que esto es tan importante a nivel de país y se ha menospreciado tanto, que no debería generalizarse. No hay una píldora mágica que solucione todo el problema, sino que hay problemas específicos que meritan ser tratados de manera específica. Y ameritan tener todo un despliegue de especialistas y personas capaces de llevar las soluciones específicas para atender problemas específicos. Y de manera preventiva, ni siquiera de manera correctiva, porque ya de manera correctiva es un caos. Ya la alimentación, y ahí ya necesitas médicos, necesitas un acompañamiento específico. Eso debe ser preventivo, una alimentación consciente. Nosotros tenemos datos de estudios que hemos hecho acá. Te voy a dar un ejemplo claro. O sea, el síndrome premenstrual en las mujeres, el trastorno disfórico premenstrual en las mujeres. Las mujeres nosotros hemos hecho estudios donde vemos que del grupo objetivo que se somete a la implementación nutricional, el 70% de las mujeres ya no lo trata, lo ve como algo común. Y nosotros tenemos soluciones
como food scientists, que han disminuido el 60% del dolor de este tipo de males con una limonada. O sea, con una limonada, obviamente, con núcleos funcionales. Pues decís, qué triste que algo que se puede contrarrestar con una alimentación más consciente, las personas lo naturalizaron, lo normalizaron y hoy tenemos pues una fuente de intelecto, de trabajo, aislada porque no puede manejar el dolor que algo tan simple como lo que puede implicar una buena alimentación puede eliminar. Y cuando lo tratan con analgésicos, con anticonceptivos, que tienen secuelas y efectos secundarios. Entonces vos decís, nos está faltando conciencia de que una alimentación adecuada preventivamente nos puede llevar a un escenario mucho más favorable como país. Entonces, problemas específicos no se tratan de manera general, se deberían tratar de manera específica, entendiendo todo el potencial que hay. Eso haría yo intentar promover una política que sea más consciente. Excelente, Juan Antonio. ¿Algún otro comentario, un último comentario que te gustaría No, realizar a nuestra audiencia, a nuestra comunidad? pues mira, no, la verdad es que creo yo que agradecerte por la oportunidad de acceder a tu público, ¿verdad? Y agradecerte la oportunidad de que esta información pueda llegar a mucha gente y que seamos más conscientes de ser conscientes de lo nocivo que puede ser una mala nutrición y las secuelas que puede dejar como país, ¿verdad? Porque yo creo que las personas que hemos tenido la fortuna de acceder a una educación de calidad, de tener pues acceso a libros o a información relevante, tenemos el deber de aportar un poquito y dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Entonces, pues más que todo, pues intentar ahondar en estos temas, hablarlo con nuestras familias, en nuestros grupos en nuestros grupos de iteración, ¿verdad? Todos estos temas porque así es como mejora la humanidad, ¿verdad? Nosotros tenemos esa oportunidad hoy en día y poder y compartir un poquito de lo que sabemos con las personas que queremos ya es bastante. Y yo creo que este espacio promueve eso, entonces felicitarte y agradecerte por eso. Las personas que ven este video pueden perderse todos los videos, excepto este, Hombre, porque realmente hemos aprendido muchísimo de temas de nutrición, que no solo es un tema calórico, sino también un tema de micronutrientes. Tenemos como agroindustria general, o sea, la cadena agrícola o el rubro agronegocio como tal, tenemos una gran responsabilidad de dar alimentos sanos, nutritivos, baratos, económicos, accesibles. Por donde lo veas, los que estamos involucrados en agricultura, industria alimenticia, tenemos una gran responsabilidad y también una gran oportunidad de empezar a suplir estas deficiencias nutricionales, ¿no? Juan Antonio, yo realmente estoy muy agradecido contigo por el espacio, por el tiempo, por tu conocimiento. Espero que no sea la primera ni la última, ¿no? O sea, espero que, seguro, que haya otra seguro. oportunidad para seguir hablando de otros temas que tienen que ver con todo, ¿no? La parte alimentación, agricultura, agroindustria, o sea, política pública, investigación. O sea, este episodio está increíble porque de eso se trata, de que la gente sea más consciente. Entonces, te agradezco muchísimo. Gracias, Y Michael. No, y la próxima ojalá sea con una guatita, un encebollado, un bolón. un corvicho, lo que sea, una comida, un arroz con menestra, que, oye, todo el mundo habla del encebollado, del bolón, y no hablan del arroz con menestra. El arroz con menestra es glorioso en Ecuador. Biofortificado No. podría ser para la próxima. Biofortificado, transgénico. Bueno, hermano, lindo, te mando un abrazo, muchísimas gracias y nos vemos el próximo episodio. Comenta, dale like, pon la campanita, comparte esta información porque es sumamente importante conocer de hambre oculta. Nos vemos. Vale, hermano, cuídate, gracias.